Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, con esta unidad, la número 5, vamos a dar comienzo a la segunda parte del curso y esta unidad va a estar enteramente dedicada al fenómeno microbiológico conocido como quorum sensing. Si bien los fenómenos que hoy conocemos como quorum sensing se empezaron a describir en la década del 70, como vamos a ver a continuación en las próximas slides, el término quorum sensing se introdujo recién en 1994 en este artículo de revisión del cual les estoy mostrando el título a cargo de los investigadores Fuqua, Winans y Greenberg, quienes después de describir y resumir una serie de fenómenos vinculados a la cantidad de células presentes en los cultivos, llegan a la conclusión en el último párrafo donde dicen que, como se muestra en este extracto, como se describió al principio, algunos comportamientos bacterianos pueden ser ejecutados eficientemente solo si hay una suficientemente grande población de bacterias. Se describen, y en realidad ahí usan la palabra nosotros, describimos esta unidad de comportamiento mínimo como un quórum de bacterias en referencia directa a lo que se llama el quórum en los cuerpos colegiados, ¿sí? Como las cámaras legislativas o los cuerpos legislativos de las universidades, donde para que haya funcionamiento legal de cada uno de esos cuerpos, tiene que haber un mínimo de integrantes presentes, que dependiendo la importancia del tema que se trate, es la mitad más uno o dos tercios de los integrantes. Pero bueno, hace referencia a esa cantidad mínima de participantes que tiene que haber para que se dé lugar a una discusión. En referencia a esta definición legislativa es que estos autores propusieron la expresión quorum sensing en 1994. En esta diapositiva pueden ver el resultado de utilizar la expresión quorum sensing, así como se muestra en el título, entre comillas, para que busque estrictamente las dos palabras juntas. Bueno, esta búsqueda la hice hace unos días en la base de datos de publicaciones científicas que se llama PubMed. Y si ustedes hacen esa búsqueda, la reproducen introduciendo la expresión quorum sensing, se van a encontrar, como están viendo en los gráficos, con el número de publicaciones o artículos que han sido generados cada año desde el año 1994, cuando se introdujo por primera vez esta expresión para referirse al concepto. Y entonces lo que se ve a la izquierda es la cantidad de artículos que se han publicado cada año desde entonces, desde 1994, y se puede ver cómo es una temática o un fenómeno del cual todavía hay una muy activa investigación, ¿sí? Bueno, el último punto, que corresponde a 2020, se ubica alrededor de las 400 publicaciones porque estamos en el mes de mayo, pero si se hace la proyección, es muy probable que se llegue a los 1000 artículos este año. A la derecha lo que estamos viendo es la suma acumulativa de publicaciones año a año, y vemos que otra vez en el año 2019, es decir, el punto verde anteúltimo, ya se acercó prácticamente a las 10.000 publicaciones, y como pueden ver la curva de crecimiento de este conocimiento acerca del fenómeno de quorum sensing parece no frenarse todavía, lo cual quiere decir que es un fenómeno y un concepto muy actual en distintos ámbitos de la ciencia, porque todavía hay aspectos básicos que no se conocen y porque es un fenómeno del cual se están generando muchas aplicaciones en distintas áreas de la ciencia, como
como les voy a comentar con algunos ejemplos más adelante. Como pasa con muchas expresiones científicas que son originalmente definidas en inglés y luego se las trata de traducir y de utilizar en el castellano con expresiones literales, bueno, quorum sensing ha dado lugar a un mal uso de una traducción. Van a encontrar o pueden encontrar en libros de texto o en manuscritos o textos en internet que se habla de censado de quórum, como una traducción literal del quorum sensing. Y eso es totalmente incorrecto, porque, bueno, si buscan el verbo censar con S en castellano no existe, no se utiliza, sí, obviamente censar con C, que corresponde a algo similar, que es contar, ¿sí? Pero la expresión correcta para referirse al quorum sensing en castellano es percepción de quórum. Así que si lo van a utilizar en castellano, les pido que utilicen esa expresión, la percepción de quórum, y si no, directamente se utiliza en el medio de un texto en castellano la expresión quorum sensing del inglés, de la misma forma que se utiliza, por ejemplo, biofilms para referirse a las biopelículas o cualquier otra expresión corta, que es mejor utilizarla en el idioma original que caer en una mala traducción, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la base molecular del funcionamiento de los sistemas conocidos como quorum sensing? En todos los casos, con ligeras variaciones, la base molecular es exactamente la misma y el fenómeno se basa en la síntesis, excreción o secreción y la detección de moléculas señal, también conocidas como autoinductores. Para eso es necesario entonces que haya un módulo de síntesis de la señal propia de cada bacteria. Es necesario que haya un receptor específico que sea capaz de reconocer la señal correspondiente y este receptor tiene que modificar su comportamiento luego de la interacción con la señal a partir de una concentración mínima o concentración umbral de acumulación de esta señal en el medio extracelular. Como consecuencia entonces de la percepción de esta concentración umbral de la molécula señal, el receptor va a ejecutar un cambio en la expresión de genes que son finalmente el conjunto de genes y operones que son dependientes de este sistema de quorum sensing para su expresión. Entonces, en función de lo que vimos en la diapositiva anterior, para todos los sistemas de quorum sensing se va a dar entonces un cambio en el comportamiento de la población celular que está produciendo la señal a partir de que se alcance una concentración celular mínima que se va a corresponder con la presencia en el medio extracelular de una concentración determinada de la molécula señal. De manera que el fenotipo o los fenotipos cuya expresión genética dependan de la activación de este tipo de sistemas van a mostrar curvas de cantidad de expresión de un fenotipo en función de la densidad celular, como la que se muestra a la derecha cualitativamente en esta diapositiva. A bajas densidades celulares, un fenotipo controlado por quorum sensing se va a encontrar en su mínima expresión y eso va a ser consistente con una baja densidad celular en un determinado volumen de ambiente y una baja concentración de molécula señal. Cuando la cantidad de células supera cierto umbral o quórum en ese volumen en el cual están coexistiendo, la cantidad o la concentración, mejor dicho, de señal que acompaña esa densidad celular va a superar el umbral mínimo para que se gatille, como vimos en la diapositiva anterior, la activación de los receptores de
de esta señal y la ejecución de las acciones regulatorias sobre los genes u operones que regulan. Es así que entonces superada la concentración mínima celular, el receptor de la señal autoinductora o de quorum sensing va a comenzar a activar la expresión genética, en este caso correspondiendo a un fenotipo genérico, y entonces si estamos cuantificando la actividad o el fenómeno de este fenotipo, vamos a ver que a partir de una densidad celular determinada, va a haber una activación rápida del fenotipo hasta alcanzar un máximo, ¿sí? En general, las curvas de fenómenos microbiológicos dependientes de sistemas de quorum sensing van a tener la curva de progresión como estamos viendo en esta diapositiva, que puede ser en sentido positivo, la mayor parte de los casos, pero también puede ocurrir en sentido negativo, es decir, puede haber una represión dependiente del quorum sensing y es posible que observemos que un fenotipo se esté manifestando a baja densidad celular cuando se supera cierto umbral de cantidad de células, entonces el sistema de quorum sensing termina afectando negativamente y reprimiendo la expresión de ese fenotipo. En cualquiera de los dos casos, lo característico es el cambio en el comportamiento de la población, ¿sí? Se habla, asemejando a una discusión de cuerpo legislativo, es como si, bueno, una vez alcanzado el quórum, se hace la discusión, se vota y entonces hay un cambio de comportamiento a partir de ese momento que se toma la decisión. Para ilustrar solamente con algunos ejemplos, aquí en esta lista se mencionan algunos de los fenómenos que ya se ha descubierto que tienen una regulación dependiente por quorum sensing. Es una lista que no es exhaustiva, pero que ilustra fenómenos muy ampliamente distribuidos en bacterias, como la expresión de factores de virulencia o de simbiosis, la transición de una vida planctónica o unicelular independiente a una estructura social como es la de las biopelículas, el fenómeno de la esporulación, la bioluminiscencia, que de hecho es el fenómeno microbiológico en el cual se descubrió el quorum sensing. La conjugación de plásmidos es un fenómeno controlado por quorum sensing en varias especies bacterianas, y la síntesis de macromoléculas extracelulares como los exopolisacáridos. Como les digo, esta es una lista muy poco exhaustiva, y la realidad es que casi iba a decir diariamente, pero semanalmente aparece nueva información sobre nuevas especies caracterizadas en las que se descubren fenómenos poblacionales o cambios de comportamiento poblacionales, disculpen, asociados a la regulación de sistemas globales como el de quorum sensing. Como les comentaba en la diapositiva anterior, el fenómeno de bioluminiscencia fue el fenómeno que dio origen a los primeros estudios para tratar de entender la relación entre la activación de este fenómeno biológico y la densidad celular. Esto se estudió en una bacteria que hoy se llama Alivibrio fisheri, antes se conocía como Vibrio fisheri, previamente Photobacterium fisheri. Entre paréntesis, esto es muy habitual en taxonomía microbiológica. A medida que se van mejorando las capacidades para la asignación taxonómica, porque van mejorando los métodos, esencialmente pasando a métodos moleculares dependientes de ADN, se van reubicando o reposicionando las especies dentro de distintos grupos bacterianos. Bien, lo que les decía entonces es que esta bacteria, Alivibrio fisheri, es una bacteria que en cultivo puro, cuando alcanza cierta densidad celular, comienza a emitir luz, ¿sí? De ahí el nombre de bioluminiscencia.
Ahora, esta bacteria en realidad tiene como nicho biológico preferencial órganos presentes en distintos animales marinos, algunos de ellos de tipo moluscos, que le permite, por ejemplo, a algunos calamares, por ejemplo, durante la noche salir a buscar presas para alimentarse y recurren al fenómeno de bioluminiscencia que, como vemos en la imagen superior, le permite al animal generar un halo resplandeciente, producto de la luz propia generada por los distintos órganos que contienen las bacterias, y eso hace que al flotar cerca de la superficie, eh, eh, estos organismos no generen sombra, ¿sí? Que generarían sombra si están eh, iluminados por la luna, ¿sí? A través de la incidencia de la luz sobre el mar, generarían un cono de sombra, pero bueno, precisamente como son emisores de luz, esto les permite pasar desapercibidos, ¿sí? Para los depredadores, o tanto para los depredadores como para las presas, que entonces se les dificulta detectarlos. Entonces es una estrategia evolutiva de algunos peces el hecho de contar con órganos que son bioluminiscentes y que en última instancia cada uno de esos órganos son cavidades en donde los animales dejan ingresar en forma específica a este tipo de bacterias que durante el día, mientras se mantienen en el fondo del mar, estas cavidades funcionan como si fueran frascos de cultivo o Erlenmeyers, donde la bacteria se va multiplicando durante el día hasta alcanzar entonces un umbral mínimo de células y de moléculas señal que entonces lleva a la activación del fenómeno de bioluminiscencia. Y esto coincide temporalmente con el momento del día en donde los moluscos tienen que salir a buscar alimento a la noche. Luego de la actividad nocturna, los calamares vacían en forma deliberada estas cavidades, es decir, expulsan las bacterias y entonces se diluyen, ¿sí? Eh, Baja entonces el fenómeno de bioluminiscencia y durante el día, cuando se mantienen en el fondo del mar, se vuelve otra vez a generar los cultivos con aumento de densidad para otra vez llegar al momento de la noche donde tienen que salir a buscar alimento y contar entonces con el fenómeno activado. Es así que se dan ciclos alternados de oscuridad-luz, que están vinculados a la concentración de estas bacterias Alivibrio fischeri dentro de cada una de las cavidades. La descripción fisiológica del fenómeno de quorum sensing comenzó, como les comenté, con un trabajo publicado en la década del 70, más específicamente, como vemos acá, a cargo de Nilsson, Platt y Hastings en 1970, es decir, hace 50 años exactamente. Un trabajo publicado en el Journal of Bacteriology en el cual se describía, como dice el título, el control celular de la síntesis y la actividad del sistema bacteriano de luminiscencia. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es una imagen tomada originalmente del artículo en la cual se describen en forma simultánea el comportamiento de bioluminiscencia medido in vitro e in vivo, es decir, tanto en el cultivo celular como en extractos celulares. Son las curvas de círculos negros y círculos blancos que están señalados con una flecha que dice bioluminiscencia. Y por otro lado, están las dos curvas que describen la acumulación de biomasa bacteriana, que son la densidad celular medida como absorción a 660 nanómetros, o absorbancia, mejor dicho, a 660 nanómetros, y el recuento de colonias medida como unidad formadora de colonias. Disculpen.
Estas medidas se han hecho en un cultivo puro, en un medio de cultivo líquido en agitación, desde el momento cero en el cual se inocula y cada cierta frecuencia de tiempo se toman las muestras y se hacen las determinaciones que se muestran en la curva, a lo largo de un periodo de aproximadamente 10 o 11 horas. ¿Cuáles fueron las observaciones principales? Bueno, como estamos viendo entonces en el resultado y está indicado con una línea verde, existe una concentración umbral o quórum de bacterias por encima de la cual comienza a manifestarse el fenómeno de bioluminiscencia. Esto ocurre aproximadamente a 3 horas y un poco más de cultivo. Antes de este momento del cultivo, las células se encuentran, entre comillas, en la fase oscura, es decir, no están emitiendo luz, pero superado ese quórum o esa cantidad mínima de células, poco antes de las 4 horas de cultivo, se ve un aumento brusco, ¿sí?, en la emisión de luz. Comienza a manifestarse el fenómeno. Eso fue la observación sistemática que se obtenía en este estudio, pero uno de los rasgos interesantes que empezó a generar un poco de base de evidencia sobre el fenómeno es que este comportamiento de activación brusca superado un cierto quórum era independiente de la composición del medio de cultivo. Esto es, si uno variaba la composición del medio de cultivo, lo cual automáticamente resulta en un cambio en la velocidad de crecimiento de la bacteria. Sin embargo, en todos los casos se observaba que superada cierta concentración de bacterias había una activación brusca del fenómeno de bioluminiscencia. Es decir, que el fenómeno no era dependiente del medio de cultivo, sino que era un fenómeno asociado a la cantidad de células que había presentes en el medio. Otra de las observaciones críticas y claves para entender este fenómeno fue el hecho de que si se tomaba medio de cultivo condicionado, es decir, un sobrenadante de medio de cultivo en el cual las células ya estaban mostrando el fenómeno de bioluminiscencia, esto podría ser en esta curva un cultivo tomado a las 8 horas, ¿sí?, donde vemos en la curva que la curva de bioluminiscencia ya llegó al máximo, ¿sí?, de expresión. Bueno, si en ese momento se toma una muestra del cultivo, se centrifuga, ¿sí?, y se filtra por 0,22 micrones y nos quedamos con el sobrenadante, ese sobrenadante se llama medio de cultivo condicionado. Como deben haber visto seguramente en microbiología general, es el medio de cultivo que ha sido modificado por el desarrollo de los microorganismos en ese medio. Entonces, acá viene la observación clave. Si se utiliza ese medio condicionado, libre de células, y se agrega en un cierto porcentaje al medio de cultivo fresco para iniciar un nuevo cultivo de la bacteria, la observación sistemática que se encontraba en estos estudios era que la fase oscura, que en un cultivo convencional duraba aproximadamente 3 horas y media, bueno, si se agrega una proporción de medio acondicionado al iniciar el cultivo, la duración de la fase oscura se reduce. Eh, es decir, que se acelera o comienza a manifestarse antes la bioluminiscencia. En vez de ocurrir a las 3 horas y media, ocurre, por ejemplo, a las 2 horas o a la hora y media. Esto está queriendo decir que en ese medio condicionado está presente algún componente o alguna señal, ¿sí?, que es capaz de adelantar la expresión del fenómeno de bioluminiscencia. Y la segunda observación clave en este estudio al respecto fue que si este medio condicionado que se toma
para adelantar la inducción de la bioluminiscencia, se somete a un fenómeno o a un procedimiento de diálisis, en el cual ustedes saben, como vieron en Bioquímica 1, se permite el movimiento de moléculas de bajo peso molecular a través de una membrana. Entonces, si se dializa el medio condicionado antes de agregar a un nuevo cultivo, entonces desaparece este efecto de adelantamiento de la fase luminosa. Esto lo que quiere decir es que al dializar se están perdiendo, se están diluyendo las moléculas responsables de la activación del quorum sensing. Estas observaciones, como ya les digo, son observaciones clave, características de un fenómeno regulado por quorum sensing. Las vamos a repasar entonces. Esto fue identificado o estudiado para el fenómeno de bioluminiscencia, pero se puede aplicar con la misma lógica para cualquier fenotipo controlado por un sistema de quorum sensing. Es decir, el momento o la condición fisiológica en la cual se alcanza el momento de activación o regulación dependiente de quorum sensing es independiente del medio de cultivo, porque en realidad es dependiente de la densidad celular, ¿sí? La segunda condición es que uno puede muestrear un medio de cultivo en donde ya está operando el sistema de quorum sensing, donde está activo, eliminar las células y quedarse con el sobrenadante, y entonces ese medio, que se llama condicionado, contiene moléculas que son responsables de la activación del fenómeno de quorum sensing. Y finalmente, si ese medio de cultivo condicionado se dializa previamente, lo que vamos a hacer es eliminar esas moléculas de bajo peso molecular responsables de la activación. Estas son características que se pueden aplicar a cualquier fenómeno microbiológico que esté vinculado a quorum sensing. En el mismo artículo del grupo de Nilsson, Plate y Hastings en 1970, después de la descripción fisiológica del fenómeno de quorum sensing asociado a la bioluminiscencia, se trató de estudiar si había alguna vinculación entre la activación del fenómeno y la expresión genética. Y entonces se recurrió a experimentos clásicos con el uso de inhibidores de la actividad de traducción, como el cloranfenicol, o de la actividad de iniciación de la transcripción, como la rifampicina. Entonces, en esta diapositiva ahora lo que estamos viendo, bueno, el primer gráfico de la izquierda es el mismo que vimos recién, con el comportamiento normal de la inducción del fenómeno de bioluminiscencia en función de la densidad óptica, y los dos gráficos que están ahora incluidos, el central y el de la derecha, corresponden a repeticiones de cultivos de Alibibrium fisheri, en los cuales en los momentos indicados por las flechas que dicen A, B, C o D, en esos 4 tiempos de incubación de los cultivos se hacen agregados de cloranfenicol o de rifampicina y se sigue monitoreando el fenómeno de bioluminiscencia. Y lo que se ve en ambos gráficos es que si el agregado de los antibióticos, ya sea cloranfenicol, que inhibe la traducción, o rifampicina, que inhibe la transcripción, si los agregados se hacen a tiempos anteriores a la inducción del fenómeno de bioluminiscencia, disculpen, como son los tiempos A o B, o incluso C, dependiendo del experimento, se ve que nunca se llega a activar el fenómeno de bioluminiscencia, ¿sí? Se mantiene a niveles bajos de emisión de luz, mientras que si se agregan a tiempos suficientemente largos, como el tiempo D, se ve que la luminiscencia había comenzado a inducirse porque se había superado el umbral mínimo de células, pero minutos después que se agregó el inhibidor, sea cloranfenicol o sea rifampicina,
comienza a caer bruscamente la curva de luminiscencia, indicando que se está ejerciendo un efecto inhibitorio sobre la traducción o sobre la transcripción y que eso evita que el fenómeno se active al máximo. La conclusión de estos dos experimentos muy sencillos entonces es que la activación de la bioluminiscencia en el caso de Vibrio Figeri en ese momento correspondía a un fenómeno que se activaba a nivel transcripcional, de acuerdo a la densidad celular y de acuerdo a la presencia de moléculas de bajo peso molecular en el medio condicionado. Por eso, una de las conclusiones del artículo de 1970 es que el fenómeno de bioluminiscencia se autoinducía, es decir, las propias células en el cultivo generan una molécula de bajo peso molecular llamado autoinductor que le permite a las células cambiar su comportamiento y activar, en este caso, los genes vinculados a la producción de luz. Desde la descripción del fenómeno de autoinducción de la bioluminiscencia, recordemos que el término quorum sensing apareció en 1994, entonces desde 1970, que fue cuando se describió fisiológicamente la autoinducción de la bioluminiscencia, pasaron 11 años hasta que se brindó evidencia científica de la naturaleza química de la señal responsable del fenómeno de autoinducción en Alivibrium figeri. Este trabajo fue un trabajo de bioquímica pura que comenzó con la generación de una buena cantidad de cultivo de la bacteria en ese momento llamada Photobacterium figeri, aproximadamente medio litro de cultivo, en donde ya estaba manifestado el fenómeno de quorum sensing, es decir, que la señal autoinductora estaba presente en el medio de cultivo, y lo que se hizo fue obtener el medio condicionado por centrifugación, separar las células y quedarse con el sobrenadante, y ese sobrenadante fue sometido a una extracción orgánica con solventes, con diferentes solventes, eligiendo aquel solvente que daba mayor recuperación de la señal. Luego eso se concentró por evaporación y se resuspendió en un pequeño volumen para someterlo a una cromatografía en fase reversa, una columna C18, y a partir de ahí se obtuvo una serie de fracciones que, como en toda cromatografía, es necesario identificar cuáles de esas fracciones tienen actividad biológica. Entonces lo que se hizo es, con una pequeña alícuota de cada una de esas cientos de fracciones que salieron del cromatógrafo, se hizo un bioensayo de inducción de la bioluminiscencia en pequeños cultivos de vibrio. Como les comentaba antes, el agregado de medio condicionado conteniendo la señal autoinductora adelanta el momento en el cual se induce la bioluminiscencia. Así que con ese bioensayo se pudieron identificar cuáles son las fracciones de elusión del HPLC que contenía la molécula autoinductora. Una vez identificadas esas fracciones, se recolectaron, se combinaron, se concentraron y se sometieron a resonancia magnética nuclear para obtener información estructural y de composición de la molécula, y así se llegó a la determinación, a la interpretación de los espectros RMN y la propuesta de la fórmula molecular de la molécula autoinductora de Alivibrium figeri, que es la que estamos viendo en la parte baja y central de la diapositiva, llamada estrictamente o químicamente como 3-oxo N-hexanoil homoserina lactona, o abreviada es la molécula OHHL. Para completar y
terminar de demostrar fehacientemente que esta es la molécula responsable del fenómeno de autoinducción, los autores de este trabajo realizaron la síntesis orgánica de esta molécula y verificaron que el agregado de la molécula sintetizada en forma orgánica, por síntesis química orgánica, resultaba en el mismo fenómeno de activación de la bioluminiscencia en la bacteria que si se agregaba la molécula purificada. Entonces, esto fue una demostración contundente de que la señal responsable del fenómeno de activación de bioluminiscencia en Alivibrium fischeri era efectivamente la molécula OHHL. El próximo paso en relación a quorum sensing en vibrio y la bioluminiscencia, después de haber descrito el fenómeno, la existencia de la autoinducción y luego, como vimos recién, la caracterización química de la molécula responsable, el próximo paso fue localizar los genes asociados al fenómeno de quorum sensing en esta bacteria. Y eso llegó pocos años después de la identificación de la señal, en 1984, mediante un estudio clásico, se podría decir, de genética, utilizando mutagénesis como herramienta para la búsqueda de mutantes derivados de la bacteria incapaces de activar el fenómeno de bioluminiscencia. Así se lograron identificar una serie de regiones génicas asociadas a inserciones de transposón, como estamos viendo en la imagen de arriba a la izquierda, que definieron lo que se conoce como el locus de bioluminiscencia de la bacteria Alivibrio fischeri. Esta región genómica está formada por un conjunto de 8 genes, 6 de ellos llamados LUC-C, D, A, B, E y G, que son responsables del fenómeno bioquímico de la bioluminiscencia. Estrictamente LUX-A y LUX-B son los dos genes que codifican las subunidades de la enzima luciferasa, y LUX-CDE, la enzima que provee el poder reductor para la reacción de quimioluminiscencia. Y lo más importante en relación al fenómeno de regulatorio y de activación de quorum sensing fue la identificación de dos genes que se llamaron LUX-I y LUX-R, que en ese trabajo de 1984 fueron identificados como los genes regulatorios de los genes biosintéticos para la bioluminiscencia. Fue así entonces como se llegó a definir los elementos genéticos mínimos que se necesitan para el funcionamiento de un sistema de quorum sensing del tipo descripto para vibrio y que es muy común en bacterias gram negativas. Estos sistemas entonces están formados por dos elementos genéticos asociados, que son los genes de tipo LUX-I y de tipo LUX-R, que habitualmente se encuentran codificados en genes vecinos. LUX-I es el gen que codifica para la proteína sintasa de acilomoserinolactonas y es responsable entonces de la biosíntesis de la molécula autoinductora o molécula señal. Y LUX-R es el gen que codifica para el regulador transcripcional, que a su vez es el receptor específico de la molécula señal correspondiente, que superado entonces cierto umbral de concentración de la molécula señal, lo cual equivale a un umbral de densidad celular en el ambiente, ocurre la interacción entre la molécula señal y el receptor, y los receptores entonces de tipo LUX-R son capaces de reconocer, cuando están complejados a la molécula señal, secuencias características en el ADN cromosomal conocidas como cajas LUX,
Y estas cajas Lux, cuando se encuentran ubicadas arriba del sitio de unión de la ARN polimerasa, resultan en la activación de la expresión de los genes blancos que correspondan en cada una de las bacterias donde estos sistemas están operativos. En el caso de las secuencias Luxbox de Vibrio Fischeri, las secuencias se encuentran arriba del promotor que codifica, perdón, que dirige la transcripción de todo el operón Lux para la bioluminiscencia. Ahora, en cada bacteria gram negativa donde exista un sistema de conteo de quórum o de percepción de quórum, como estamos viendo en este esquema, cada bacteria va a tener un gen LuxI y un gen LuxR específico que van a sintetizar y responder a una señal en particular. Y lo que va a variar entre las distintas bacterias son cuáles son los genes y operones que son regulados en forma directa por el regulador transcripcional unido a la molécula señal. Este es el modelo entonces de quorum sensing típico de bacterias gram negativas. En bacterias gram positivas, el modelo típico y bastante frecuente de funcionamiento de quorum sensing es ligeramente diferente y un poco más complejo en cuanto a componentes, porque la naturaleza química de la molécula señal de estos sistemas en gram positivas es de tipo peptídica. Y eso genera una limitación al momento de la expulsión de la molécula señal al medio extracelular. En el caso de las bacterias gram negativas que utilizan sistemas de quorum sensing, como vimos en la diapositiva anterior, basados en acilomoserinolactonas, en ese caso las propiedades fisicoquímicas de la molécula facilitan su difusión a través de la membrana, sin la necesidad que haya transportadores específicos, tanto para expulsar como para incorporar. En el caso de las bacterias gram positivas, como la naturaleza química de la molécula autoinductora es de tipo peptídica, esto genera una barrera, una limitación para su transporte a través de la membrana, y es necesario entonces que exista una proteína específica para bombear la molécula señal hacia el medio extracelular. De la misma forma, cuando la molécula señal se encuentra en el exterior, ya no va a poder ingresar al medio, este citoplasma, y para eso los sistemas de quorum sensing de gram positivas cuentan con una proteína que es integral de membrana plasmática y que actúa como el receptor específico para la molécula autoinductora, de manera de poder interactuar a través de su dominio extracelular, cambiar su conformación y transmitir el estímulo hacia el medio intracelular a través de una reacción de autofosforilación en primera instancia y luego de transfosforilación, como estamos viendo en el esquema. El sensor entonces, que en Staphylococcus aureus es llamado AGRC, es capaz de interactuar específicamente cuando la molécula señal supera un umbral y generar una autofosforilación en un residuo de histidina conservado, y esa fosforilación puede ser luego transmitida mediante una interacción específica con el regulador transcripcional AGRA, que recibe el fosfato en un aminoácido aspartato específico, y entonces es en esa forma activada por fosforilación que puede reconocer secuencias características en los promotores de los genes que regula y desencadenar entonces el fenómeno de activación o represión asociado al quorum sensing. Entonces, como les comentaba al inicio de esta diapositiva, para la operación de sistemas de quorum sensing en gram positivas,
que utilizan moléculas señal de tipo peptídica, es necesario un número mayor de genes que para los sistemas de quorum sensing basados en acil-homosenilactonas, que solamente necesitan dos genes, los genes de tipo LuxI y los genes de tipo LuxR. En este caso, y por ejemplo para Staphylococcus aureus, se necesita la expresión de al menos 4 genes que están agrupados en este caso en una misma región, son los genes AGR, y la función de cada uno de ellos son, bueno, AGRB es la proteína transportadora de membrana plasmática que es capaz de tomar el péptido primario o prepéptido AGRD y bombearlo hacia el medio extracelular a la vez que ejerce actividad proteolítica o peptidolítica para procesar el péptido y eliminarle algunos aminoácidos, y en algunos casos particulares además generar una reacción covalente interna que genera un ciclo de alguno de los aminoácidos. Entonces la proteína AGRB es la encargada de modificar posttraduccionalmente el péptido, el precursor, y bombearlo hacia el medio extracelular. AGRD es el gen que codifica para la secuencia primaria del propéptido señal. AGRC, como vimos, es el sensor de membrana que va a reconocer específicamente al péptido autoinductor cuando se supera cierta concentración, y AGRA es el regulador de respuesta que una vez fosforilado por el sensor va a ser capaz de ejecutar el control por quorum sensing. Bien, y como siempre pasa en biología, los modelos sencillos no son lo único que existe, existen situaciones más complejas, y es así que algunas bacterias han desarrollado, ya sea por el nicho en el cual viven, para adquirir ventajas competitivas, han desarrollado múltiples sistemas de quorum sensing que actúan en paralelo. Es el caso de algunas de las bacterias del género Vibrio que viven en ambientes marinos y que poseen más de un sistema de quorum sensing que le permite realizar censos o medir o percibir el quórum de distintos microorganismos que están presentes en el mismo ambiente. Como estamos viendo en este esquema, el control de la producción de proteasas extracelulares y la bioluminiscencia se encuentra sometida a una misma cascada regulatoria que es alimentada por las señales que percibe la bacteria de distinto tipo de sistemas de quorum sensing. Uno de ellos le permite contabilizar la cantidad de células pertenecientes a la misma especie, ¿sí? Es el que se llama autoinductor HA1, que entonces le sirve a la célula para saber cuántas células de la misma especie están presentes alrededor. Luego existe un segundo sistema de percepción de quórum, que es el sistema CQSS y CQSA, que utiliza una molécula autoinductora diferente y que le permite a esta especie de vibrio realizar el conteo de cuántas células del mismo género vibrio están presentes, es decir, ya no cepas o células de la misma especie, sino de células de especies relacionadas. Y por último hay un tercer sistema de conteo de células, que es el dependiente de la señal AI2, que vamos a ver ahora en unas diapos más adelante, que le permite a esta bacteria realizar el conteo de cuántas células gram negativas y gram positivas están presentes en el mismo ambiente. De esta manera, la bacteria con estos tres sistemas de conteo independientes les permite tener un monitoreo de la cantidad de células que están compartiendo el mismo nicho, no solo de la misma especie, sino de otras no relacionadas. Algo que ya quedó
puesto en evidencia en algunas de las diapositivas anteriores y que se insinúa en la última, es que existen en procariotas distintos sistemas de quorum sensing que recurren a la utilización de moléculas que tienen diferente naturaleza química. Sería el equivalente a los distintos lenguajes los distintos lenguajes que existen entre distintas poblaciones humanas que le permiten comunicarse entre sí, pero dificultan la comunicación entre pueblos que utilizan diferente lenguaje. Entonces, en esta diapositiva se ilustran algunas de las familias químicas de señales de sistemas de quorum sensing, algunas de ellas que ya mencionamos, por ejemplo, las N-acil homoselinolactonas o abreviadas AHL, que son las moléculas señal típicas de los sistemas de gram negativa conocidos como sistemas Lux-I, Lux-R. Todas ellas comparten una misma parte de la molécula, que es la N-acilhomoserina lactona, y el grupo acilo o cadena lateral R es variable y es lo que va a darle la identidad a cada una de las moléculas. Así vimos también en el caso de las gram positivas que utilizan moléculas señal de tipo peptídica. En el centro de la imagen se ven dos ejemplos, un péptido lineal utilizado como molécula de quórum en Streptococcus y un péptido cíclico más corto utilizado por Staphylococcus aureus. También vimos y les mencioné en el caso de unas cepas de vibrio la posibilidad de recurrir a un sistema de conteo múltiple de especies a través de la molécula autoinductor 2 o AI2 y algunas otras familias de moléculas señal que se han descubierto son las quinolonas, las butirolactonas y los derivados de ácidos grasos. Por supuesto que esta es solo una muestra y una ilustración representativa de algunas de las familias de moléculas de quorum sensing, pero no es exhaustiva y es probable que todavía no se hayan descubierto todas las palabras o los lenguajes químicos que utilizan las bacterias para comunicarse entre sí y poder percibir la cantidad de células que hay. Volviendo a los sistemas típicos de gram negativas, formados por los genes LUX-I y LUX-R, las enzimas de tipo LUX-I son las responsables, como vimos, de la síntesis de las acilhomoserinolactonas. Estas enzimas se pueden identificar muy fácilmente en búsquedas de homología de proteínas porque tienen secuencias muy conservadas y es por eso que se las llama enzimas de la familia LUX-I. Son proteínas de bajo peso molecular, de entre 20 a 25 kilodaltons, cuya actividad biosintética es la de utilizando los precursores S-adenosilmetionina y proteína transportadora de acilos, lo que hacen es catalizar la acilación en el grupo N de la homoserina presente en la S-adenosilmetionina y luego, una vez que se aciló el grupo aminolateral de la homoserina, cataliza el cierre de un éster cíclico, es decir, la lactonización de la homoserina, para generar como producto la molécula señal acilhomoserinolactona, AHL, este derivado de SAM, que es el 5-metiltioadenosina, que va a ser reciclado luego, y la proteína transportadora de acilos que queda libre, ¿sí? Con el grupo tiol donde traía el grupo acilo. Recordemos que las cadenas laterales de tipo acilo, o sea, ácidos grasos, no están disueltos libremente en el citoplasma, sino que por su hidrofobicidad se encuentran unidos covalentemente a grupos tiol de proteínas transportadoras de acilo. Entonces, esta es la reacción de síntesis de molécula señal de tipo AHL catalizada
por las enzimas de la familia LUX-I, enzimas que entonces son muy conservadas y que poseen como diferencia principal entre sí la cavidad en el sitio activo, que tiene un tamaño diferente para acomodar el diferente largo de cadena asilo que van a incorporar. Pero la cavidad para el anclaje del sustrato común, que es la S-adenosylmetionina, esa es constante entre las distintas familias de LUX-I. Si bien la mayoría de las enzimas de estos sistemas de quorum sensing son homólogas, hay descriptos casos de enzimas sintasas de HL que tienen una estructura evolutiva diferente, es decir, han sido evolucionadas a partir de otras estructuras proteicas, pero han convergido en el mismo tipo de actividad de sintasa de acilomoserinolactona, pero no se las puede identificar obviamente como miembros de la familia LUX-I. Estas son las enzimas conocidas como AINS o LUX-M en otras especies de vibrio y en Pseudomonas fluorescens como HDTS. El segundo componente de los sistemas de quórum de gram negativas de tipo LUX y LUXR es la proteína de la familia LUXR, que son los receptores de las acilomoserinolactonas y los reguladores transcripcionales que ejecutan la respuesta. De la misma forma que para las proteínas de la familia LUX-I, las proteínas de la familia LUXR se pueden identificar y encontrar por homología de secuencia en genomas de bacterias porque poseen una estructura primaria, secundaria y terciaria muy conservada y entonces es muy fácil identificarlos. Estas proteínas actúan como dímeros. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es el modelo de estructura tridimensional de un dímero de proteínas LUXR que está interactuando en forma específica con la caja LUX o la LUXbox en el ADN de un promotor de un gen blanco que es regulado por esta proteína. Vemos que está interactuando en forma de dímero. Uno de los dímeros tiene tonalidades de color verde en la estructura tridimensional y el segundo dímero tiene colores en la gama del rojo, amarillo. Y en el centro del dominio N-terminal se encuentra representada en color rojo la molécula de acilomoserinolactona, que está ocupando la cavidad específica que interactúa con esta molécula señal y que entonces le cambia el comportamiento a la proteína LUXR para pasar a tener alta afinidad por la secuencia característica de la caja LUX en el ADN. La interacción a través de la interacción de las proteínas LUXR con el ADN se da a través de los motivos hélice vuelta hélice que se encuentran en el dominio C-terminal y que, como pueden ver en esta diapositiva, se ve muy bien el motivo hélice vuelta hélice haciendo contacto con las bases del ADN que corresponden a las cajas LUX. Como es de esperar, como la unión ocurre a través de la formación de un dímero de las proteínas LUXR, la interacción con las secuencias en las cajas LUX ocurre en una secuencia que tiene simetría invertida y que es palindrómica, de manera que cada motivo hélice vuelta hélice hace contacto con nucleótidos específicos de una de las dos secuencias palindrómicas. Si nos concentramos en uno de los monómeros de las proteínas LUXR o de tipo LUXR y tomamos la secuencia polipeptídica y la estiramos desde el extremo N-terminal al extremo C-terminal, como se representa en
en la imagen de arriba de esta diapositiva, nos vamos a encontrar entonces con las dos regiones que posee este tipo de polipéptidos, que son la zona o el dominio N-terminal y el dominio C-terminal. Fíjense que en la zona N-terminal están resaltados en color rojo una serie de aminoácidos, ¿sí? Como por ejemplo alanina 38, tirosina 53, aspartato 70 y demás. Todos esos aminoácidos que están indicados en color rojo corresponden a aquellos aminoácidos que son importantes para generar la cavidad que va a interactuar específicamente con la molécula señal correspondiente. Que eso se muestra en el panel B de la figura. Fíjense que ahí se representa gráficamente la señal 3-oxo-octanoil homosarinolactona, que se encuentra interactuando específicamente por puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas con la tirosina 61, aspartato 70, alanina 38 y demás. Es decir, todas esas posiciones de aminoácidos del dominio N-terminal que están indicados en rojo. Y son posiciones que, si uno realiza una mutagénesis puntual, reemplazando algunos de esos aminoácidos, lo que va a generar como respuesta es la pérdida de la interacción del receptor LuxR con la molécula señal. En este caso se trata de la secuencia de la proteína de tipo LuxR de la bacteria Agrobacterium tumefaciens, y esta proteína en particular en esta bacteria se llama TRAR o TRAR, y el nombre de este regulador viene porque es un sistema de quorum sensing que junto a TRAI, la proteína de la familia LuxI, son las dos proteínas que definen el sistema de quorum sensing de Agrobacterium, que sintetiza y percibe la molécula señal 3-oxo-octanoil homosarinolactona y que tiene como entre sus genes blancos los genes necesarios para la conjugación del plásmido característico de Agrobacterium. Por eso TRA se nombró en relación al fenómeno de transferencia del plásmido, ¿sí? Pero finalmente es una proteína TRAR que es de la familia de LuxR. Y como les decía, tiene un dominio N-terminal con aminoácidos que van a determinar la formación en el espacio de una cavidad específica para la interacción con la molécula señal, y por otro lado tiene el dominio C-terminal, que también contiene un grupo importante de aminoácidos, ahora resaltados de color azul, que son los aminoácidos que van a ser responsables de la interacción específica a través del motivo hélice vuelta hélice con la secuencia de ADN que es reconocida en los promotores de los genes que son regulados, ¿sí? Entonces eso es lo que se ve en el panel C de esta diapositiva, donde se puede apreciar la secuencia de la caja Lux, o en este caso la caja sería TRA, de Agrobacterium, que tiene simetría palindrómica invertida y que hace contactos específicos con residuos de arginina presentes en el dominio C-terminal. Este modelo que ha sido determinado con tanta precisión en el caso de Agrobacterium tumefaciens, uno puede asumir que funciona de la misma forma para todas aquellas proteínas de la familia LuxR que forman parte de sistemas de quorum sensing de gram negativos. Estas proteínas entonces son esencialmente proteínas de unión ADN que actúan como activadores de la transcripción, citoplasmáticos, con el dominio de unión a la molécula señal y el dominio para la interacción con el ADN con motivos hélice vuelta a hélice. En general actúan como dímeros luego de haber interactuado con la molécula señal y reconocen las repeticiones invertidas en el ADN llamadas cajas Lux. Una vez interactuando en el ADN, estas proteínas a su vez hacen contacto físico con el dominio alfa C terminal de la ARN polimerasa,
De manera que esta interacción física entre LuxR y la ARN polimerasa facilita el inicio de la transcripción, por eso son activadores transcripcionales. Y lo que se ha visto es que si se les delesiona, si se les remueve el dominio N-terminal a estas proteínas, el dominio C-terminal por sí solo es capaz de unirse al ADN en forma constitutiva y actuar como un activador, independientemente de la presencia de la molécula señal. Esto quiere decir que la capacidad de unirse al ADN de la región C-terminal de estas proteínas LuxR está influenciada o regulada por lo que ocurre con el dominio N-terminal, es decir, la función del dominio N-terminal de las proteínas de la familia LuxR es controlar la capacidad de unir al ADN del dominio C-terminal. Y ese control está asociado a la interacción o no con el autoinductor o la acilomoserinolactona específica de cada proteína. Ya les fui comentando en diapositivas anteriores que los sistemas de tipo LuxI y LuxR se descubrieron como la base molecular del control de la bioluminiscencia en vibrio. Recientemente vimos también que en el caso de Agrobacterium estos mismos sistemas controlan el fenómeno de conjugación y transferencia de plásmido, y en otras bacterias como Pseudomonas aeruginosa son responsables del control de factores de virulencia, es decir, de cambiar el comportamiento de la población a partir de cierto umbral de células, haciendo que el conjunto de células comiencen a producir factores de virulencia para colonizar o para invadir un tejido y generar una infección. Ahora, hay una característica muy notable de bacterias como el caso de Pseudomonas aeruginosa, en donde en vez de existir un único sistema de quorum sensing para el cambio de comportamiento, de acuerdo a la densidad celular, existen dos sistemas de quorum sensing independientes en el sentido de que cada uno sintetiza y el receptor responde a una molécula señal diferente, pero están interconectados y coordinados jerárquicamente porque, como se ve en el esquema, uno de los sistemas de quorum sensing es capaz de controlar la expresión del segundo sistema de quorum sensing. Esto resulta entonces en una estrategia por la cual se puede someter el control de distintos grupos de genes a distintos momentos en el desarrollo de una población bacteriana. Como estamos viendo entonces en el esquema, en la parte superior, existe un primer sistema de quorum sensing llamado LAS-R-LAS-I. LAS-I es el gen que codifica para la sintasa de la acilomoserinolactona y que resulta en la producción específica de una señal que es llamada 3-oxo-dodecanoil homoserinolactona, es decir, una señal de la familia de las acilomoserinolactonas donde la cadena acilo lateral es relativamente larga, ¿sí? Esta señal entonces, cuando se acumula en el medio donde están dividiéndose las células de Pseudomonas aeruginosa, pasado cierto umbral de cantidad de células y entonces de molécula señal, la acilomoserinolactona de 12 átomos de carbono en la cadena lateral se va a unir al receptor específico codificado por el gen LAS-R. Es así que entonces el complejo LAS-R y molécula señal va a activar una serie de genes blanco que van a ser reconocidos por el dominio C-terminal de esta proteína LAS-R. ¿Cuáles son esos genes? Bueno, por un lado, como vemos a la izquierda, una serie de factores de virulencia que son proteínas, esencialmente proteínas extracelulares con actividad proteolítica y que entonces su actividad y su concentración va a aumentar cuando este sistema de quorum sensing esté activado.
A su vez, la propia proteína LASR es capaz de activar la sintasa LAS-I de manera que genera un loop o un ciclo de retroalimentación positivo para el propio sistema de quorum sensing. Y acá viene la conexión importante. Uno de los genes blanco que, que posee el primer sistema de quorum sensing, LAS-I y LAS-R, es el segundo sistema de quorum sensing, RHLR y RHLI. Este segundo sistema de quorum sensing tiene como característica que cuando se expresa la sintasa RHLI, tiene una especificidad de sustrato diferente y entonces incorpora una cadena de ácido graso en la homoselinolactona que es corta, es de 4 átomos de carbono. Eso genera entonces una señal muy diferente a la señal generada por el primer sistema, de manera que no hay cruce entre ellos, o sea, los receptores no pueden identificar a las señales del otro sistema, y entonces el complejo RHLR y la butanoil homoselinolactona van a tener entonces la capacidad de activar otro conjunto de genes, generando lo que se llama una segunda ola de factores de virulencia que son activados. De esta forma, entonces, como les decía, el primer sistema de quorum sensing es el que se va a activar en primer término, superado cierto umbral de células de Pseudomonas aeruginosa, va a cambiar el comportamiento de esa población, pero a su vez va a activar la expresión del segundo sistema de quorum sensing, que le va a llevar un tiempo adicional a acumular suficiente cantidad de la segunda señal para generar entonces la activación en una segunda ola de un conjunto de factores de virulencia. Esto permite, es muy importante para esta bacteria y para otras bacterias, porque permite separar en el tiempo, ¿sí?, las necesidades de expresión de genes y operones en respuesta a la densidad celular. Es una forma de poner un orden en el tiempo de qué factores celulares son necesarios para mejorar su performance en el nicho donde estas bacterias viven. Bien, y ahora llegamos a una de las moléculas de quorum sensing que eh, se ha hecho famosa por ser conocida como la molécula que es un lenguaje común entre distintas bacterias gram positivas y gram negativas. Fue descrito originalmente en una especie de vibrio, es decir, otra bacteria marina, pero ahora se sabe que existen bacterias tanto gram positivas como gram negativas que tienen la capacidad de biosintetizarla y de responder cambiando los patrones de expresión genética a través de receptores específicos. Se trata entonces de la molécula conocida como autoinductor 2 o AI2, que es sintetizado por una enzima específica que se llama LuxS, que también se puede identificar por búsquedas de homología. Y esta enzima utiliza también como precursor S-adenosilmetionina, aunque no directamente S-adenosilmetionina, como en el caso de las enzimas LuxI, sino una de las moléculas del metabolismo de S-adenosilmetionina, que es la ribosil homocisteína, que es el precursor directo de un intermediario, que es la dihidroxipentanodiona, es una molécula de 5 átomos de carbono, que es producto de la actividad de LuxS sobre el precursor ribosilhomocisteína. Esta molécula orgánica de 5 átomos de carbono, dihidroxipentanodiona, a partir de su síntesis se cicla en forma espontánea, es decir, sin necesidad de una actividad enzimática, para generar la molécula de autoinductor 2, a la que únicamente le va a faltar incorporar para ser biológicamente activa un ácido bórico. Esta es muy interesante porque es una de las muy pocas moléculas de origen biológico
que como parte de su estructura molecular utilizan a boro, el metal del grupo 3, como parte fundamental para su actividad. Entonces, estrictamente el autoinductor 2 es un diéster borato de furanona, esa es digamos, la descripción química, y el borato, que es parte de la molécula, es fundamental para la actividad biológica. Si de alguna forma nosotros evitamos, por ejemplo, con la incorporación de una molécula quelante específica de boro, bajamos la disponibilidad de boro para la biosíntesis del autoinductor 2, entonces indirectamente lo que vamos a estar haciendo es interfiriendo con la comunicación celular en estas bacterias que dependen del autoinductor 2. La molécula entonces se sintetiza con una vía que utiliza un precursor similar a la síntesis de acilhomoserinolactonas, pero la percepción en el caso de las bacterias que reconocen autoinductor 2 como una molécula de quorum sensing, la percepción no es citoplasmática, sino que ocurre a través de un sensor de membrana específico para el autoinductor 2, en una forma equivalente a lo que ocurre en gram positivas con la percepción de péptidos. Como esta molécula señal autoinductor 2 no es sintetizada exclusivamente por una especie bacteriana, sino que es sintetizada por distintas especies de gram negativos y gram positivos, aquellas bacterias que tengan un receptor específico para el autoinductor 2 van a estar entonces respondiendo indirectamente a niveles umbrales de concentración de células de distintas especies. Y es por eso que se habla, por un lado, de un lenguaje común, ¿sí?, que le permite a las bacterias distinguir o reconocer la presencia de diferentes especies en un mismo nicho, y por otro lado se interpreta que las células que tienen la capacidad de percibir esta molécula señal serían capaces entonces de discriminar niveles umbrales de células totales, ¿no? Una forma de medir concentración total de bacterias en un nicho.